Buenas tardes. Primero, en este video vamos a presentar la práctica de control en donde se va a implementar un circuito RC en el cual primero se implementará en lazo abierto y después en lazo cerrado para observar y analizar cómo responde este circuito ante diversas entradas. Vamos a observar aspectos importantes como lo es el error en el estado estacionario, la ganancia, cómo se implementa la ganancia en el circuito en físico y la forma en que la ganancia influye directamente en cómo se comporta el sistema. Y así de esta manera podremos comparar la diferencia de trabajar con retroalimentación y sin retroalimentación. Bueno, pues primero hay que definir qué es un sistema dinámico. Este nos dice que se puede representar mediante funciones de transferencia. Estas describen la relación entre la salida y la entrada en el dominio de Laplace. En esta práctica se realizó un circuito RC y este circuito corresponde a un sistema de primer orden, la cual tenemos la fórmula aquí. Vamos a analizar el circuito en lazo abierto. En lazo abierto es cuando no se tiene retroalimentación de la salida y el sistema únicamente responde a la entrada y a los parámetros que se tengan declarados en el sistema. Y en lazo cerrado, aquí es cuando el sistema se le introduce una retroalimentación. Esto permite reducir el error en estado estacionario y mejorar la precisión para modificar la dinámica del sistema. Ahora hablando sobre el error en estado estacionario, pues nosotros con el circuito RC tenemos un sistema de tipo 0 ante una entrada a escalón. Para calcular su error en estado estacionario, pues tenemos esta fórmula de 1 sobre 1 más K. Como nos vamos a ir dando cuenta más adelante, al momento de ir modificando K y darle un valor más grande, el error en estado estacionario va a ir disminuyendo. ¿Qué tal, profe? Le venimos a presentar el circuito RC en lazo abierto, tanto en lazo cerrado. Para ello utilizamos un capacitor de 4.7 microfaradios y el valor de la resistencia de 2K. En este caso hacemos la posición de transferencia en lazo abierto del capacitor. La fuente de la alimentación que utilizamos fue de 3 volts. Para la simulación ponemos un tiempo de 800 segundos. La gráfica en la simulación de MATLAB con la función Simulink es la siguiente, mostrando del 0 al voltaje de entrada, que sería 3 volts, en un tiempo más o menos de carga máxima de 400 segundos. Para ello cerramos el lazo como se muestra aquí. Bueno, primero para el circuito RC en lazo cerrado con una ganancia unitaria, se obtuvo la siguiente gráfica usando el Simulink y como se puede ver se llega a la estabilidad más rápido. Como la ganancia es unitaria, al meterle 3 volts pues solo va a llegar a la mitad, que es 1.5 volts, y aquí se estabiliza el valor. Para la ganancia de 2 es la relación entre la resistencia 2 sobre R1. En este caso la resistencia 2 fue del valor de 2K y la resistencia fue de 1K, por lo tanto da una ganancia de 2, dando como resultado la gráfica aún mayor de la ganancia unitaria, que llega a 2 volts, que quiere decir que llega un error en estado estacionario de 1/3. Tiene que llegar más o menos a los 3 volts, que es el voltaje de entrada. Ahora estamos con el circuito RC en lazo cerrado. Cambiamos la ganancia, ahora tenemos una ganancia de 4.25 y como se puede ver, con la ganancia de 2 llegamos a aproximadamente 2 volts. Ahora con esta ganancia de 4.25 llegamos a aproximadamente 2.5 volts. Se tiene un error en estado estacionario más pequeño que cuando teníamos una ganancia de 2, porque según la fórmula, entre más vayamos aumentando la ganancia, el error va disminuyendo. Por último, en el RC en lazo cerrado ponemos una ganancia de 9.09, dando como resultado la gráfica estabilizándose más o menos en un voltaje de 2.8
Eso quiere decir que entre mayor sea la ganancia, menor va a ser el error en estado estacionario, por lo que quiere decir que va a llegar al voltaje de entrada, que en este caso es 3 volts, como se muestra aquí en la gráfica. Y bueno, a continuación se mostrarán los circuitos físicos de las mismas gráficas que mostramos aquí por Simulink. Este es el circuito RC nada más, en lazo abierto. Y con una alimentación de 3 volts, como se muestra en la gráfica. Cada cuadrito vale 1 volt y como se puede mover llega a los 3 volts. 1, 2 y 3 se mantienen 3 volts. Este es el circuito RC con ganancia unitaria en lazo cerrado. Como se puede ver, se llegó más rápido a la mitad de voltaje, que es lo que debe dar cuando se tiene una ganancia unitaria. Tenemos una alimentación de 3 volts y en la escala muestra que cada cuadrito vale 1 volt, como se muestra aquí, 1, 1, 1, 2, 3, pero llega a la mitad como 1.5. Este es el circuito con una ganancia de 2, como se muestra en la gráfica. Llega a un valor de 2 tercios, que el voltaje de alimentación es de 3 volts. En este caso llega a 2 volts, porque tiene una ganancia de 2. Ahora tenemos una ganancia de aproximadamente 4.25. Cambiamos la resistencia por una de 470 y pues como se puede ver, el voltaje casi llega a los 3 volts. Tiene aproximadamente unos 2.5 volts aproximadamente, con un voltaje de alimentación de 3 volts. Ese sería con una ganancia de 4.25. Este es el mismo circuito de RC en lazo cerrado, pero ahora con una ganancia de 9.09, que cambiamos la resistencia ahora de 220, como se muestra en la gráfica. El valor del capacitor no llega a la fuente de alimentación, que en este caso es 3 volts. Llega un aproximado de 2.8, como se muestra aquí. Cada cuadrito equivale a 1 volt, 1, 2 y casi 3. Por último, se puede obtener que el análisis del circuito RC, tanto en lazo abierto como en lazo cerrado, permitió comprender de manera práctica cómo responde un sistema dinámico ante diferentes condiciones de operación. En el lazo abierto se observó en las gráficas, tanto físicas como en MATLAB, la respuesta natural de un circuito RC, mientras que en el lazo cerrado, con el uso de los amplificadores para cerrar el lazo y con variar la ganancia, se pudo evidenciar el efecto de la retroalimentación en la estabilidad y rapidez del sistema, por lo que se puede concluir que al permitir entender cómo las configuraciones de retroalimentación influyen en el desempeño de los sistemas, lo cual es directamente aplicable en la industria como en entornos reales, ese tipo de análisis se traduce en el diseño de sistemas de regulación de temperatura, velocidad de motores, control de procesos químicos o eléctricos, y también cualquier tipo de aplicación donde se busque mejorar la precisión, eficiencia y estabilidad de un proceso. Y bueno, estas son nuestras referencias y eso sería todo. Muchas gracias.